la idea de que ¿qué es la nación? La nación somos todos, la nación es ¿quién construye la nación? Porque si no, nos quedamos con lo que aparece en el colegio secundario o en el primario, que la nación somos todos, que la revolución de mayo, la independencia la declaramos todos y todos somos parte, y en realidad eso no es así. Lo que nos explica la historia es que la nación fue creada por unos pocos y es para unos pocos, y ese Congreso de Tucumán y la Revolución de Mayo obviamente fue hecho por una clase social particular. ¿Qué importancia tiene para los alumnos quizás poder conocer este tipo de cosas? Entender cómo se cambia el mundo, entender que en algún momento esto fue otra cosa y hubo una fuerza social que ideó un programa, se organizó, construyó poder en la acción y transformó la sociedad, rompió ciertas relaciones y construyó otras. Se tomó un trabajo de largo plazo para construir otra cosa, otra sociedad. Y eso es muy importante porque lo que muestra es que la construcción de no otro modelo de sociedad, sino otra sociedad completamente diferente es posible. Profesor, estamos en 1816. ¿Conviene hablar en educación de un proceso hacia 1816? Exactamente, cuando uno piensa el proceso revolucionario e independentista, el sistema escolar, por la propia dinámica de actos escolares, de efemérides, tiende a pensar en dos fechas como dos acontecimientos que en sí mismos portan todo el significado del proceso histórico. Pero eso hace que muchas veces se deje de lado la idea de que se trata efectivamente de un proceso, y un proceso implica cambios y continuidades en el tiempo, la participación de distintos actores sociales y políticos, cambios en los propios actores, cómo piensan las cosas, cómo actúan, y para poder entender lo sucedido a partir de la crisis de la monarquía española, la revolución, la guerra de independencia, tenemos que pensarlo como parte de, insisto, con otra palabra para utilizar, de un proceso y no como una serie de hechos puntuales. El hecho de recordar el 25 de mayo, el 9 de julio, es importante porque son símbolos muy fuertes, muy potentes, que nos recuerdan la revolución, que nos recuerdan la independencia. Pero también hay que tener presente que esos símbolos o esas fechas representadas a partir de esos símbolos no agotan el sentido del proceso. Los hombres de julio, como se les llama, digamos, ¿han sido reivindicados por la historia argentina o en algunos casos sí, en otros no? ¿Qué opinión tiene sobre eso? En general son mucho menos conocidos los hombres que participaron de la Declaración de la Independencia que los hombres de mayo de 1810. Por ahí son más conocidos incluso aquellos que no tuvieron una participación directa en el Congreso, como Güemes, Belgrano, San Martín, que incidieron en el Congreso pero no fueron diputados. Los diputados suelen ser mucho menos conocidos, y eso tiene que ver con que mucha de su actuación estuvo dada solamente por su participación en ese Congreso y no tuvieron una trascendencia ni antes ni después, o tuvieron en ámbitos muy restringidos, por ejemplo, ser dirigentes a nivel local o tener alguna actuación intelectual. Pero uno piensa, por ejemplo, en Narciso Laprida, que fue el presidente del Congreso el día que se declaró la independencia, no es una persona que tenga un lugar muy destacado de la historia argentina, ¿no? Entonces, efectivamente, son mucho menos conocidos y mucho menos recordados estos hombres que los de mayo de 1810. Indudablemente, digamos, aparece la figura de San Martín, y muchas veces a nosotros, los mortales, digamos, nos queda la idea de cómo hizo San Martín para convencer a toda su tropa de semejante odisea, cruzar los Andes en las condiciones que lo hizo. ¿Qué capacidad de liderazgo, qué puede haber intervenido ahí para que San Martín convenciera a esas tropas? Bueno, sobre San Martín hay una visión que muchas veces tiene un cierto carácter idílico, ¿no? La idea de el prócer cuya sola presencia logra movilizar a toda una población. Si bien es cierto que San Martín era un líder político muy inteligente, que sabía tener alguna forma de construcción de liderazgo, incluso en términos personales, no solo en términos jerárquicos, porque había sido soldado toda su vida, sabía lo que era la vida de campaña, estar en el campamento y demás, cómo tratar a los soldados. Lo que hay que tener presente es que San Martín en Cuyo construyó un poder político militar muy fuerte, con medidas muy severas, que afectó a todos los sectores de la población, tanto los sectores propietarios como los sectores populares. Tanto en el sentido de los sectores propietarios, en los que se le sacó a los esclavos, o la economía que fue orientada a sostener en la construcción del ejército. Y una cosa que es muy importante para entender también el convencimiento de San Martín hacia los soldados, tiene que ver con
que los recursos que estaban destinados a sostener el ejército efectivamente llegan al ejército. Eso era muy importante en la época. Buena parte de los problemas que había entre los suboficiales y la tropa tenía que ver cuando no se pagaba. Y San Martín era muy cuidadoso en ese sentido. Entonces, todos los recursos puestos al servicio de que la tropa esté vestida, que la tropa esté calzada, que la tropa coma, que la tropa cobre su sueldo. Entonces, hay una mezcla de factores, no es solamente porque San Martín era el padre de la patria y lo reconocían de ese modo, sino que tiene que ver con el cuidado que puso San Martín en la construcción de su liderazgo, que era militar y político. En la parte que muchas veces no se ve, un liderazgo político también el de San Martín, que es muy atento a todas estas cuestiones que implica un conocimiento muy preciso de las necesidades y de las posibilidades de los distintos sectores que forman parte de su ejército. Y lo cambiamos de tema. Hay una construcción también cultural sobre la casa de Tucumán, es decir, nosotros como alumnos hemos dibujado la casa de Tucumán durante mucho tiempo, amarilla, con los portones y las ventanas verdes. Digamos, ¿qué simbología tiene la casa de Tucumán en este 9 de julio? Digamos, si no era así como nosotros la dibujamos, digamos, ¿cuál es la representación cultural, simbólica de la casa de Tucumán? Con la Casa de Tucumán pasa algo muy interesante que permite ponerlo en paralelo con el Cabildo de Buenos Aires, porque son como los dos edificios emblemáticos de la Revolución. La Revolución de Mayo en 1810, la Declaración de la Independencia en 1816. Y ahí también se puede ver la diversa suerte que tuvo cada uno de estos dos acontecimientos, porque es mucho más conocido lo del Cabildo, mucho más, porque es una institución, no es solamente un edificio. En cambio, la Casa de Tucumán era una casa particular de una familia reconocida de la élite tucumana que prestó digamos, su casa para que puedan darse las reuniones, y que, si uno ve incluso fotos de la Casa de Tucumán de fin del siglo XIX, va a encontrar que no se le prestaba especial atención, cuidado, estaba muy derruida. Fue en el siglo XX cuando empezó a construirse una memoria histórica nacional y empezó a reivindicarse determinados acontecimientos, que se puso, como se dice hoy en día, se puso en valor la Casa de Tucumán y se le dio ese lugar de jerarquía, que lo que permite también, sobre todo en términos de la escolaridad, es fijar un imaginario, ¿no? Hay una idea de, bueno, ese es un lugar importante donde pasaron cosas importantes, protagonizadas por personas importantes que nos dieron la independencia. Lo que permite la casa es como alojar imaginariamente todo eso en un lugar, tiene esa potencia. Pero bueno, podría haber sido ahí, podría haber sido en otro lado, no hay ahí algo que la destaque particularmente. Pero eso es interesante para ver cómo se fueron construyendo los procesos de memoria, de una identidad tucumana y nacional, porque también es muy importante para la historia de Tucumán, obviamente, ¿no?